Muy buenas tardes para todos. Mi nombre es Heiner Octavio Torres Roballo, estudiante de Gestión Empresarial en las Universidades Tecnológicas de Santander, Campus Vélez. Hoy junto con mis compañeros Jamie Lorena, Jason Mendoza y María Paula, les vamos a explicar un poco sobre México y su economía. Bueno, México. México es un país de América del Norte, situado entre Estados Unidos y América Central. México está orientado en una economía libre basada en las exportaciones. México es el tercer a nivel de América Latina, superado por Estados Unidos y Brasil. Tiene un tratado libre de comercio y exportación con más de 40 países. En el último año, su Producto Interno Bruto aumentó en un 0,8%. México supera el billón de dólares, en el que lo asigna en el puesto número 13 a nivel mundial. Además, México es una fuerte en la agricultura y en la industrialización. Acá tenemos una gráfica del Producto Interno Bruto de los últimos años. Si vemos, desde el 2009 hasta el año 2018, México lleva un crecimiento económico, llegando el año 2018 y 2019, llegó a su tope máximo de la economía. Luego hubo un suceso externo dado por la pandemia, donde disminuye su economía notablemente. A las medidas que se tomaron, su economía bajó drásticamente y luego a su nueva situación empieza un nuevo crecimiento. En últimos reportes económicos le vamos a hablar de nuestra Ciudad de México. Podemos informar que México es una economía especial fuerte en el sector servicios. En el primer trimestre del 2021, este sector representó el 63,62% del Producto Interno Bruto y el 61,7% de la fuerza laboral, seguido del sector industrial con el 28,78% del Producto Interno Bruto y seguido del sector primario con el 3,38% del Producto Interno Bruto. A continuación, les voy a dejar por acá nuestra gráfica del crecimiento económico de los últimos 13 años de la economía de México, dando en el periodo del 2020 una variable del menos 8,05%. Medio del 2010 al 2018 podemos evidenciar que la economía creció un 2,8%, pero sin embargo, por la caída en el 2019 del petróleo y empezando por la crisis económica que dejó el COVID-19, se vio afectada la economía en los últimos años. Por eso, tenemos una variable del menos 8,5% a finales del 2020. Se prevé que la economía en el 2021 de México crezca. La estrategia económica que tiene el gobierno mexicano hará que ésta crezca muchísimo más fuerte con los proyectos que tienen para desarrollar. Los ciclos económicos. Los ciclos económicos es un conjunto de fenómenos que suceden durante la economía en un determinado periodo. En ellos hay 4 fases: la expansión, cima o pico, recesión y fondo. Bueno, la expansión es el crecimiento progresivo de la economía. La cima es el punto más alto que su economía puede alcanzar. La recesión es el descenso continuo de la economía y el fondo son el punto más bajo que su economía puede llegar para nuevamente recuperarse. En ellos hay 3 ciclos.
el ciclo corto, que son de 40 meses, los ciclos medios, que son de 8 años y medio en promedio, que tienen auges y crisis medianas, y los ciclos largos, que son entre 50 a 60 años, que tienen tanto auge mayoritario de su economía y crisis de gran magnitud. Bueno, ya llegado el tema de la inflación, vamos a hablar de cómo fue la inflación de México en sus últimos 5 años, empezando desde el año 2016 a finalizar en el año 2020. En el año 2016, México tuvo una inflación de un 3.36%, una inflación bastante moderada a como se venía presentando en los años pasados. En el año 2017, México presentó una inflación demasiado alta, una tasa que pues era casi imposible de creer porque hacía 15 años no se presentaba una tasa así de alta, lo cual fue una tasa de inflación anual de un 6.77%, que se caracterizó a la gran alza en la canasta familiar de un 0.66%, una alza muy grande para los productos de consumo que las personas suelen conseguir en los supermercados, en las plazas, tuvo un incremento demasiado alto. Un 22.96% en la tasa de tiquetes aéreos o de, sí, de vuelos. Sí, cada tiquete estaba valiendo demasiado. Un 7.43% en el turismo, lo cual esto sí benefició al país económicamente, debido a que es un país con mucho turismo, muchas cualidades que lo hacen resaltar en este ámbito. En el año 2018 tuvo una inflación anual del 4.83%, una inflación bastante moderada a como se presentó en el año anterior, que fue en el año 2017, debido al aumento en los productos agrícolas. Los productos agrícolas en el año 2018 subieron su tasa de inflación. En el año 2019, México presentó la segunda tasa de interés más baja presentada en su historia, siendo la del 2015 la primera. En este año se presentó una tasa de interés del 2.83%. Eh, ya para llegar al último año, para llegar al año 2020, cabe aclarar que todos estos datos han sido recolectados del IPC, Impuesto al Precio al Consumo, de la Ciudad de México. Bueno, ya llegado al año 2020, el 2020 presenciaron muchos sucesos, como lo fue la pandemia que ocasionó el virus COVID-19, lo cual en este pues tuvo una alza en los alimentos y una baja de muy grande en los productos como gasolina, y presentó una tasa anual de un 3.15%. Mi Lorena Convitabareño y finalmente yo le quiero explicar el desempleo mexicano. Comenzando por el 2017, este fue uno de los países que tuvo su tasa de desempleo una de las más bajas, situándose en el 3.4% de la población económicamente activa. El Instituto Nacional de Estadística para ese año reportó una tasa de subocupación del 7.2%. Recordemos que la tasa de subocupación o subempleados son aquellas personas que tienen la disponibilidad y la necesidad de trabajar más horas. De igual forma, las ocupaciones críticas tuvieron un aumento y aproximadamente para diciembre de ese año se reportó una tasa del 16.4%. Finalmente, el sector informal estuvo conformado por el 26.82% de la población ocupada. Por consiguiente, en el 2018, aproximadamente para el 10º mes de ese año, se reportó una tasa de desempleo del 3.6%. La población subempleada en este año tuvo una tasa del 7.8% y según el INEGI, el cual es el Instituto Nacional de Estadística, las personas empleadas tuvieron una tasa del 96.4% total de la población económicamente activa. Recordemos que para el INEGI las personas empleadas son aquellas mayores de 14 años que tienen la necesidad de trabajar pero cuentan con la autorización de un adulto, de un mayor de edad. La economía informal
tuvo un porcentaje del 56.3% y dicha economía se dividió en varios sectores. El sector servicios, que fue el 43.4%, el comercio el 19.8%, la industria manufacturera el 16.5%, las actividades agropecuarias conformadas por el 11.6%, otros como la construcción el 7.4%, los servicios el 0.7%, y el 0.6% restante de la población ocupada no especificó su actividad económica. De igual forma, para este año, los trabajadores asalariados ocuparon una tasa del 67.9%, los autónomos el 23.1%, los empleadores o patrones el 4.6% y finalmente un 4.4% restante sin pago fijo. Continuando con el 2019, el cual tuvo una tasa de desempleo del 3.7% total de la población económicamente activa. Para este año, la población desocupada sumó aproximadamente 2.1 millón de personas. La población subempleada tuvo una tasa del 7.8% y la economía informal el 56.5%. Recordemos que la población ocupada en este año estuvo dividida en varios sectores. El primero de ellos fue el sector servicios, el cual tuvo una tasa del 61.6%, la industria el 25.2%, el sector primario el 12.7% y el 0.5% restante no especificó su actividad económica. De igual manera, para este año, los trabajadores asalariados formaron un porcentaje del 67.9%, los empleadores o patrones el 4.8%, y las personas sin pago fijo obtuvieron de igual forma un 4.8%. Pasando al 2020, nuestro año anterior, para el último trimestre, se reportó una tasa de desempleo del 4.6%. Obviamente, si analizamos los 3 años anteriores, nos damos cuenta que tuvo un gran aumento esta tasa debido a que en el 2020 fue cuando se presentó la pandemia llamada COVID-19. Para este año, la ENOE, la cual es la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, reportó una disminución de 1.7 millones de personas en la población económicamente activa, la cual pasó de 57.6 a 55.9 millones, lo cual claramente reportó una reducción de fuerza laboral. La tasa de informalidad se sitúa en el 55.6% y la tasa de subocupación, que estaba en el 8% cuando se presentó lo de la pandemia, escaló al 25.1%. Para el cuarto trimestre, las actividades más afectadas por el COVID fueron los restaurantes y alojamientos, los servicios diversos y la industria manufacturera. Y finalmente, en este año, el Instituto Nacional de Estadística reportó que las mujeres fueron las más afectadas por esta pandemia porque finalizando el año se sacó una cifra de 1.3 millones de mujeres desempleadas frente a los hombres, que fue una cifra del 1.1 millones. Para finalizar, en el 2021, nuestro año actual, para el primer trimestre se reportó una tasa de desempleo del 4.4, que analizando el 2020 disminuyó un poco, pues por motivo de que ya por la aparición de la vacuna, los países comenzaron a reactivar su economía y así muchas personas pudieron recuperar sus empleos nuevamente. La población ocupada fue de 53 millones y la tasa de informalidad quedó en el 55.1%, que de igual manera disminuyó, y la subocupación del 13.8%. Finalmente, el Instituto de Estadística destacó que las personas desocupadas en actividades terciarias descendieron 1.9 millones. Se espera que con el pasar de los meses en este año vigente, México vaya reactivando su economía poco a poco hasta alcanzar nuevamente un promedio, un énfasis en su población económica y en su tasa de desempleo. Este fue todo nuestro reporte económico mexicano por hoy.
Espero les haya gustado. Muy buenas noches. Les habló María Paula Muñoz Solano y espero que sigan siempre en sintonía con nosotros. Muchísimas gracias.